¿Qué tal? He decidido intentar algo nuevo aquí en el canal y he decidido que quiero empezar a hacer reseñas, hablando ya en específico de alguna película un poquito más a profundidad para hablar más a detalle de algunas cosas que en algunos, que por ejemplo en los videos de retiros de Netflix normalmente no puedo hablar tanto en específico, entonces he querido empezar este nuevo formato aquí en el canal y no sé qué tan seguido voy a poder hacerlo, pero pues sí espero poder sacar videos más seguidos de este tipo, además de los videos de retiros y estrenos de Netflix. Y para inaugurar esta sección quiero hablar de La tragedia de Macbeth, la nueva película de Joel Cohen. Y esta es de esas películas que te das cuenta que está bien hecha, pero es un poco inaccesible. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no he leído la obra original de la tragedia de Macbeth ni nada, así que no estoy familiarizado con ella, pero sí he leído algunos fragmentos de obras o así que son más o menos de la misma época que de los escritos de Shakespeare. Y es un hecho que en esa época la forma de escribir y de narrar era muy diferente a la actual, entonces realmente a veces los diálogos o la manera de expresarse es muy distinta y es muy difícil de comprender hoy en día. Y supongo fueron muy fieles en cuanto a diálogos y todo ese tipo de cosas en la película porque sí siento que uno de los problemas o de las cosas que no me gustaron o que me hicieron difícil de conectar con la película fue el hecho de que los diálogos sí se sienten muy densos, es decir, como la manera de expresarse y todo, y incluso que a veces, por ejemplo, hacen cosas como monólogos para sí mismos los personajes. Y es y el problema de esto es que, o sea, pueden tener dos personajes estar teniendo una conversación normal y aún así es como difícil entender de qué están hablando porque están hablando rápido, de una manera un poco más densa y y es difícil como poder seguir el hilo de la conversación. Y eso hace que pues que no puede entender de qué están hablando, qué están sintiendo, ¿saben? Entonces es como hace difícil o hace pone una barrera en que puedas como conectar con los personajes, con la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí considero que las actuaciones son lo suficientemente como, como buenas o destacadas que permiten que esos diálogos se sientan como naturales o normales dentro del mundo, dentro del contexto de la película. Que lo curioso es, y después hablaré de ello, que siento que los únicos personajes que sí se siente un poquito diferente la manera en la que hablan, que se siente un poquito más moderna, son la esposa y el hijo de Macduff. Pero luego hablaré de eso. Y hablando de actuaciones, algo que quiero destacar mucho es la actuación de la señora que hizo de la bruja, porque de verdad, o sea, tanto la manera en la que vocalizaba como su lenguaje corporal, sí, sí se sentía como muy incómodo, realmente sí daba miedo, pues, o sea, y era algo que no me esperaba. Y no sé, para mí creo que fue una de mis partes favoritas de la película, esa actuación. Y también esa película tiene varios aspectos un poquito más técnicos que en los que yo personalmente de los que normalmente no me percato tanto o no me fijo tanto cuando estoy viendo una película normalmente. Entonces el hecho de que me hayan llamado tanto la atención ahorita siento que es como, o sea, que a mí me impresionó. Y es, por ejemplo, el diseño de producción. Yo cuando lo estaba viendo, yo pensé que el diseño de producción para cosas como el castillo donde vivían y eso, yo lo vi como algo, no sé, como minimalista, que no sé si es el término correcto. Siempre, yo no soy ningún experto, así que siempre corríjanme. Eh, pero yo siempre lo vi como algo minimalista porque eran como que siempre todos los cuartos eran como que estructuras muy básicas y se sentían como muy vacíos. Entonces, yo sí lo había pensado, pero hace poco vi un video de un youtuber americano
que me gusta mucho que se llama Thomas Flight, en el que hablaba que esto también, que él lo veía como esta, como una forma de expresionismo. Y pues no sé cuál sea, no sé cómo cuál haya sido la intención de los hermanos de Joel Cohen. Pero lo importante aquí, a lo que quiero llegar con esto, es que ese diseño, mientras recuerdo que estaba viendo la película y me quedé pensando que quién querría vivir en un lugar como ese, o sea, que se veía como tan vacío, tan frío, tan de cierta forma feo. Y luego me quedé pensando que a lo mejor creo que eso tenía que ver un poco temáticamente con la película, en el sentido de como de que no era tan bello siempre o tan... O sea, que a pesar de que pues es una zona de privilegio, no siempre es tan bonito como el ser parte de la realeza y todo eso. Y siento que eso tiene que ver temáticamente con la película. También me gustó mucho la cinematografía en el sentido de que siento que básicamente en todo encuadre siempre había como una tipo como proporción o simetría u orden con respecto a los personajes y el cómo estaban rodeados o acomodados con su entorno, ¿saben? O sea, siento que siempre se sentía como que había como que un orden, ajá, como que todo estaba en su lugar y eso fue algo que me llamó mucho la atención, que fuera algo con lo que fue Joel Cohen. Y también me llamó mucho la atención que siento este, que la iluminación era mucho de... Me di cuenta que era como que mucho como que enfocaban a los personajes, o sea que era mucho como de resaltar al personaje que estaba en esa habitación o lo que sea, y el resto se veía muy oscuro. Entonces, no sé si eso era una manera como de querer resaltar como al momento, el diálogo, a los personajes, a lo que están viviendo, etcétera, etcétera, o qué otra artística o narrativa tendría ese tipo de iluminación. Si ustedes saben más, déjenme en comentarios. Pero sí, eso también fue algo que me llamó mucho que me llamó mucho la atención como una decisión artística. Y otra cosa que también noté fue el sonido. Hubo varias escenas, por ejemplo, hay una escena en la que caen gotas de sangre y se oyen como si cada vez que cae una gota se oye súper fuerte. Y no sé si también tenga que ver que la película la vi usando audífonos, pero sí era mucho que noté, por ejemplo, lo de la gota de sangre, o a veces era como que cuando galopaba un caballo o el sonido del viento o algo así, que siento que se oye como que muy fuerte o muy presente. Entonces, siento que entre esos tres elementos de diseño de producción, la cinematografía y el sonido, crearon como un aura o como una atmósfera muy amenazante. Ajá, como que muy atemorizante, como que si todo el tiempo sintieras que algo está saliendo mal, ¿sabes? Y no sé, eso me agradó mucho y creo que eso fue una de las cosas que hizo que a pesar de que yo no entendiera o que no supiera como bien por lo que estaban pasando los personajes, por lo mismo que no se comprenden bien los diálogos, esos tres elementos ayudaron a que en momentos grandes o importantes de la trama se sintieran como con un peso, ¿saben? Y era como que sí tenían un impacto en mí, pero no era realmente porque yo estuviera conectado con por lo que estaban pasando los personajes. De hecho, a veces me pasaba que era, por ejemplo, que sentía como de que Macbeth al principio era como que se le veía como que lidiando o como arrepintiéndose de las decisiones que había hecho o algo así. Y ya al rato ya se le veía como que ya lo había aceptado por completo y que, o sea, que casi, casi, casi que ya había aceptado que era el malo. Y no sé, esa transición como de que él pasa de que no sé qué estoy haciendo a ya acepto lo que he hecho, no me di cuenta cuando pasó, ¿saben? Entonces siento que eso también tiene mucho que ver con que yo me haya, con el que me pierda con las conversaciones que tienen los personajes y eso. Y hablando de eso, algo curioso que se me hizo, no sé qué tan intencionalmente haya sido, o si yo estoy malinterpretando, lo que sea. Pero lo que comentaba de la esposa y el hijo de Macduff, se me hace curioso que siento que ellos, la forma tanto de cómo estaban escritos y cómo interpretaban sus diálogos, sí lo sentí como de una manera un poquito más moderna
y también el lugar en el que estaban se sentía un poquito más clásico o algo así como de lo que podrías pensar o ver en una película ambientada en esas épocas casi un poquito más medieval. Entonces, no sé si eso era una forma también de Joel Cohen como de diferenciar a Macbeth y todos los demás que son como de la realeza y a la esposa e hijo de Macduff que estaban en un entorno un poquito más mundano, ¿no? Entonces, eso también fue algo que noté y que me llamó la atención. Y que de hecho mientras la veía me sacó de onda el cómo hablaban ellos. Porque sí fue como de, ok, eso es un poquito diferente a cómo estaban hablando los demás. Y no sé, a lo mejor nada más fue idea mía, fue locura mía. Pero sí, y no sé, me quedé pensando mucho en que si... Que cómo hubiera sido esa película si le hubieran dado una dirección diferente a la manera en la que, de los diálogos. Pero no sé si hubiera sido la misma película en cuanto a que si hubiera quedado en sintonía al que los diálogos fueran diferentes con todos los demás elementos, ¿saben? Entonces siento que de cierta forma podría ser que sí sea necesario que los diálogos sean así para que la película se sienta un poquito más redonda o un poquito más cohesiva. Pero sí siento que para mí y siento que para muchas personas sí va a representar como un pero no sé, de todos modos es una película muy muy buena que si son fanáticos de las películas de los hermanos Coen, aunque claro, pues esta no es de los hermanos, es solo de Joel, sí les recomiendo mucho y quiero suponer que las personas que sí ya están familiarizadas con la obra de Shakespeare en general o con esa en específico, siento que les va a gustar más de lo que me gustó a mí, porque no estoy familiarizado. Pero de momento eso es todo. Espero poder sacar pronto otra reseña y nos vemos luego.